Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos continuando con esta serie de conocimiento de edificios, de personajes, de libros, de historia de la ciudad de Toluca, del municipio de Toluca. Y hoy quiero platicar con ustedes. Pues se ha dicho que el primer convento en Toluca es un convento franciscano, donde ahora están los portales, donde ahora está la catedral, donde está todavía la iglesia que conocemos muchos como el Sagrario. Todo eso abarcaba el convento de San Francisco aquí en Toluca. ¿Qué queda de ese convento? Prácticamente muy pocas cosas. La capilla de la Tercera Orden, que la conocemos como el Sagrario, pero de lo primero que se construyó, estamos aquí entrando por el portal Reforma, ahí está la puerta del portal Reforma, este pasillo que nos lleva al Sagrario. Y este arco es lo único que queda de ese primer convento franciscano. Este arco que nos dice aquí una placa que está, aquí dice, este arco y los del fondo de la sacristía, que la sacristía está del lado derecho, formaban parte del primer templo católico que hubo en Toluca, Capilla Abierta de la Santa Cruz de los Otomís, 1575. Y aquí vemos el arco, este arco de piedra cubierto por muros. Aquí hay otra leyenda que dice: este arco y los del fondo de la sacristía formaban parte del primer templo católico que hubo en Toluca. Este es un arco de la capilla abierta. ¿Qué era la capilla abierta en la época del virreinato? Donde los sacerdotes oficiaban misa ahí y hacia acá estaban los indígenas. Atrás del arco dando misa y hacia acá los indígenas. No había una iglesia, era la capilla abierta. Veremos ahí alguna foto de capillas abiertas que todavía están, por ejemplo, la de Sinacantepec. Al lado del templo está la capilla abierta. Aquí en Toluca esta era la capilla abierta del templo de San Francisco aquí. Es lo único que nos queda. Podemos decir que es lo más antiguo de un convento aquí en Toluca, este arco. Hay otros dos arcos que están dentro de la sacristía. Esta es la entrada, para los que somos de Toluca, esta es la entrada al sagrario, lo que conocemos como el sagrario, como la parroquia. Pasamos este arco, ahí está la entrada por los portales, y pasamos este arco, es un pasillo, ahí vemos el arco, y esto nos permite ir entrando a lo que conocemos como el sagrario, oficinas de la parroquia, donde están las actas de nacimiento. Hacia arriba está la sacristía cerrada, que es donde estarían los otros dos arcos de ese primer convento franciscano, y aquí podemos entrar a lo que conocemos, aquí dice curía del obispado, que vamos a continuar platicando sobre eso. Ahí son oficinas del obispo, arzobispo, ahora en Toluca. Esta es la entrada, y si abrimos esta puerta, estamos entrando a lo que es la iglesia que conocemos, la parroquia, que es de lo más antiguo también en Toluca, esta iglesia. Ya después haremos una plática sobre esta iglesia, que ahí al fondo vemos la entrada, la que era la entrada, y dedicado esta parroquia a San José, patrono de la ciudad de Toluca. Esto es de lo más antiguo en Toluca. Aquí hay una pila bautismal que se ve muy antigua, pero lo más antiguo que conservamos de ese primer templo católico de Toluca, de ese convento franciscano que tuvo una dimensión, lo que es ahora todo el portal, lo único que queda es este arco, que era parte de la capilla abierta de la Santa Cruz de los Otomís. Este es el arco que queda.
Vamos a continuar después con una plática ya dentro de las oficinas del obispado. Saludos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una zona importante del centro de Toluca y a mí me da mucho gusto poder volver a entrar a estas instalaciones que los tolucos conocemos como La Mitra. Y nos encontramos hoy con Monseñor Guillermo Fernández. Monseñor, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Muy amable. Gracias. Y bueno, la finalidad de esta charla, de esta plática, es que Monseñor, que lleva bastantes años ya aquí, nos platique sobre estas instalaciones. Muchos tolucos pasamos aquí por el portal Reforma, que es el que da a la calle de Bravo, y vemos un arco que es la entrada a La Mitra, a las oficinas parroquiales, pero pocos pues entran solamente a una parte donde hacen los trámites de las fe, de las del parroquias, bautismo, de las parroquias, pero hacia adentro está estas instalaciones que comúnmente conocemos como La Mitra. Monseñor, ¿qué es aquí? ¿De qué sirven ahora estas instalaciones? Bueno, aquí es lo que es el edificio de oficinas administrativas de todo lo que refiere a la cuestión de la diócesis, en este caso ya arquidiócesis. Ya arquidiócesis. Por ejemplo, aquí se tramita la rectificación de datos en algunas de las actas de bautismo, confirmación porque está el nombre equivocado, la fecha equivocada. Aquí está la secretaría de la cual se emiten los documentos que el señor obispo expide para la administración. Aquí está la economía diocesana, aquí está el tribunal eclesiástico, aquí hay oficinas para el aspecto de los sacerdotes, está la oficina del ámbito de los religiosos, está la oficina de pastoral, está una oficina de todo lo referente a la salud de los sacerdotes, está oficinas, está el archivo que todavía está cerrado porque eclesiásticamente solo hasta después de 70 años se podría abrir al público. Y aquí tenemos 70 años. Okay. Está la oficina también donde el señor obispo atiende, la oficina también en este caso también del obispo auxiliar. Del obispo auxiliar. Y otra serie de oficinas donde se ocupan para la cuestión cuando están tratando asuntos de personas que por alguna razón pudieran encontrar alguna causal para una nulidad, la oficina de pastoral, las oficinas del o de los vicarios generales, etcétera, ¿no? Eso es lo que está al público. También aquí un tiempo estuvo lo referente a un salón, se llamaba Pío XII, para 120 sacerdotes. Ahora es imposible. Eso está transformado en pequeñas oficinas donde se tramitan diferentes aspectos, sostienen urgentes personas. También está una oficina donde hay reuniones, ya son pocas porque para veces somos sobre 300 sacerdotes, entonces no podemos estar reunidos. Pero cuando hay, por ejemplo, el colegio de consultores, que son 12 personas más los obispos, o el colegio del Consejo Presbiteral, que son 32, pues alguna vez nos reunimos aquí o alguna otra cosa, ¿no? Entonces es, todo el servicio que se presta de las parroquias hacia acá y de aquí hacia las parroquias, la administración de la arquidiócesis. Es prácticamente oficinas administrativas en estas instalaciones de toda la diócesis de Toluca. Sí. Se suele, oficialmente es La Mitra. Así es, ¿por qué? ¿Por qué La Mitra? El obispo, cuando ejerce su función sacerdotal en la selección, siempre en su cabeza tiene una especie de gorro que se llama mitra. Entonces, por esa razón se le ha dado el nombre. Okay. También oficialmente es curia. Curia. Cuando se hace la diócesis y el 11 de abril de 1951 ya es la consagración del primer obispo, en la tarde el obispo instala la curia. Okay. Es decir,
sus oficinas. Sus oficinas y quiénes son los que están a la frente de la misma. El vicario general, el secretario general, el encargado, el tesorero, notarios, etcétera, todo eso. Entonces se llama curia. Y también a veces popularmente el obispado. El obispado, es decir, porque es donde está el obispo. ¿Por qué? Porque en los primeros años de la diócesis, Sí. entre 1951, aunque el edificio terminó en 1952, hasta 1976 aproximadamente, el obispo vivía aquí. Aquí fue la casa del obispo, aquí Y- vivía, sí. aquí eran sus oficinas. Sí, y estaba reducido todo, tanto el personal como reducida las oficinas. Así es. Ya después de eso se ampliaron porque pues van creciendo muchas cosas. Si al principio eran 45 parroquias ¿Ahorita cuántas son? y ahorita son 142 parroquias, pero aparte quítale 32 que pasaron a Tlacomulco a formar diócesis, Ajá. 30 que pasaron a Tenancingo a ser diócesis y 10 que pasaron a ser Altamirano. Altamirano. Entonces imagínate todo el número de esto. Entonces se han ampliado muchas de las cosas. Y está el archivo donde cada parroquia y cada sacerdote va teniendo donde están copias de sus documentos de nombramientos. Está los libros donde está el control de quienes se han ordenado. Y en fin, todos estos aspectos aquí se tramitan. Prácticamente es administrativas ahorita, pero empezaron a funcionar como casa del obispo y a oficinas del obispado. Así es. A partir de que se consagró como Sí. diócesis en 1951. Aquí, La diócesis se anunció el día 4 de junio de 1950 50. y canónicamente ya se erigió el 29 de septiembre de 1950, sin obispo, Sin obispo. porque, lo voy a decir, yo acompañé al obispo, al señor Arturo, sábados y domingos a todas las parroquias. Don por eso Arturo Vélez Martínez. Martínez, primer obispo, había nacido en 1904. Entonces, yo le preguntaba, me decía que él en 2 ocasiones no había aceptado a ser obispo. Y ya la tercera vez, el señor Luis María Martínez, arzobispo de México, ¿qué fue lo que usted prometió el día de su ordenación? Obediencia, pues acepte. Y tuvo que Entonces lo nombraron ya oficialmente el 17 de febrero de 1951 y la consagración fue el 11. La consagración fue en lo que es catedral, que en aquel tiempo estaba a 3 metros los muros, Sí, sí, sí. tuvieron que desplantar, limpiar, inclusive sacar gente que se había quedado, se había empezado a vivir, vivir ahí todo. vivir. Y ahí fue todo. Y él empieza a hacer estas instalaciones, monseñor, porque aunque estamos en un territorio donde fue el antiguo convento franciscano, estas instalaciones no son de esa época, No. ya son mucho más recientes. Sí. Sí tienen la forma de claustro, Claro. del patio de claustro, de tres arcos por lado, pero estas instalaciones las empieza a hacer don Arturo Vélez Sí. Martínez. Todo lo que es los portales Sí, era todo el territorio del convento, convento. de la Asunción de Toluca, así es. que fue considerado en el siglo XVI y XVII, según Betancourt, el convento más grande de los franciscanos. Llegó a tener 80 estudiantes de teología. Llegó a tener 9.500 volúmenes su biblioteca, que fue expoliada cuando se hizo la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Aunque ya desde antes el convento estaba muy deteriorado, Sí. ¿no? Entonces, sobre lo que fueron lo más antiguo del convento, está ahora precisamente el obispado, Esta era la que parte más queda antigua. en la parte de atrás de lo que es catedral. Sí, sí. Sí, sí. Y el señor obispo Arturo Vélez Martínez, después de su ordenación, él estuvo, aún siendo seminarista, encargado de grupos, porque le tocó la guerra cristera. Y lo sacaba para una parte, lo sacaba a los alumnos para otra parte. Fue ordenado y estuvo primero de vicario en Sultepec. Después estuvo en parroquias, por ejemplo, San Buenaventura. Estuvo vicaría fija, que fue la Gavia, lo que es la hacienda, después ya fuera. Santo Tomás de los Plátanos. Estuvo, y esto le tocó Santo Tomás de los Plátanos, y le tocó también San Iztapan del Oro, atender en un tiempo. También le tocó estar en
San Bartolo Villacuauhtémoc. Sí. Ahí fue, digamos, donde él hizo florecer muchas cosas. Y de ahí lo pasaron en el año 47 aquí a San José de Toluca como párroco. Él fue primero párroco. Entonces a él le tocó organizar ya todo lo de la erección de la diócesis, Sí. sin haber sido nombrado. Sí, sí, sí. Y posteriormente él comenzó aquí a hacer, parte de estas instalaciones iban a ser la casa cural. La casa cural. Por eso el segundo piso se hizo después, digamos, hasta donde está El domo. el domo, hasta ahí era originalmente, se le amplió. Sí. Entonces, porque se hizo, y entonces ajustó algunas cosas de la casa antigua para hacer la cuestión parroquial. Ya está el archivo, allá está la casa cural, etcétera, ¿no? Él empezó a hacer estas Y él aquí esto lo instalaciones comenzó en febrero de 1848. de 1900. 1948. Y se termina el 15 de mayo, se consagra esta parte, 1952. En 1952. Entonces aquí fue la casa, aquí estaba la familia que lo atendía y todo, hasta que después ya... Él vivió aquí. Él vivió aquí. Él vivió Aquí vivió también el segundo obispo, algún tiempo. se Alfredo arregló, Torres. Alfredo Torres Romeros. Y vivió el obispo auxiliar del señor Alfredo Torres Romero, que ahora es el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles. Aquí vivieron en este tiempo. Pues estos Ya los son- demás han vivido porque en tiempo del gobernador Jiménez Cantú hubo una persona que en la colonia Juan Beltrán, Don Juan privada, Beltrán. le regaló un terreno al señor para que hiciera la casa del obispo. Así es. Entonces se hizo esa casa. Y ahí es donde Allí es donde está actualmente actualmente vive. está el obispo. En Pero la- esto en es, una esto es, privada, ¿no? en la Sí. famosa privada Juan Sí. Beltrán, ahí por Sí. el panteón Sí. de Toluca. Y este edificio, en enero, de noviembre de 1951, el señor obispo Arturo Vélez Martínez nombró al arquitecto Silvano Palafox y a Monseñor Adolfo Garduño, que era primer vicario general, los nombró como coordinadores de directores de arte religioso en la diócesis. Y a él, desde antes de esto, ya lo tenía el señor obispo y fue el que hizo la renovación de lo que es el templo de San José. Tanto el presbiterio, digamos el altar mayor, la pintura, todo, a él se le dio. Entonces, él fue el que también dirigió de alguna forma todo esto. Esta construcción, que es de 1948 a 1952 Sí. se terminó. Insisto, tiene todas las características de las construcciones religiosas. Sí, sí, sí. Y va la entrada principal es por la parroquia que conocemos los tolucos, por la parroquia de San José. El por número sagrario. 104, 104 Portal Reforma del 104. Portal Reforma 104, 104. que conocemos como la parroquia o el sagrario. Sí. Y entramos a esto que se le conoce como la mitra, Sí. aunque Porque acuérdense que los portales son de a partir de 1834. así es. Empezó en la parte junto a la Veracruz. Ahí empezaron. Y este portal Es el Reforma, último. que se llama así, y aunque la calle es Bravo, Sí, lo construyó el último de los frailes, de los Franciscanos. párrocos franciscanos, Cura Fray Merlín. Buenaventura Merlín. así es. Él. Y si ahora que se restauraron, pues son los mejor construidos. Es decir, todo el bloque de piedra Ya está están, perfecta. así es. Mientras que los otros tienen otras Son- mezclas. Pero así bueno, él fue esta parte. Así es. Monseñor, usted está aquí, platíquenos de usted. Usted es el encargado de estas oficinas. No. ¿Ya no? No. Yo estuve aquí como vicario Como general vicario. del 16 de julio del año 2004 al 4 de noviembre del 2020. Apenas. Apenas. Apenas fue el cambio. Sí, ahora estoy en otro servicio. También estuve encargado de catedral. Sí. Ahora hay otro padre, el padre Antonio Hurtado, que tiene las dos funciones. Yo estoy solamente adscrito a catedral para ayudar en la cuestión religiosa, en las confesiones. Y aquí estoy ahorita metido en archivos, porque yo le pedí al señor obispo permiso de hacer, ya tenía yo mucho aventajado de lo que era la historia de la arquidiócesis. Entonces estoy ahorita en ese aspecto. He revisado ya 2 veces y estoy para la última ahorita
de todas las gacetas desde la fundación de la diócesis hasta ahora. De ahí hoy sacaron todos los datos de nombramientos, construcciones, erección de parroquias, cuando ya tengo todo lo que, cuando se erigieron las parroquias, aún las que ya no son parte de aquí. También tenemos ya todos los sacerdotes que han sido ordenados en este tiempo. A ver, ahí de los sacerdotes ordenados en este tiempo, ya aquí en Toluca, en Catedral, ¿quién fue el primero? El primero fue un sacerdote mercedario. Ajá. No recuerdo el nombre, pero el primer sacerdote diocesano, Margarito Ávila, Ajá. que fue, el señor obispo, estando en Santo Tomás de los Plátanos, en el antiguo, lo mandó al seminario y él lo ordenó. Y fue el primer vicario con él aquí estando aquí ya en la parroquia, porque cuando de una parroquia sale un sacerdote para ser obispo, la parroquia queda de alguna forma bajo el control de Roma. Ajá. Y Roma, a petición del obispo, ya nombra al primer párroco en este tiempo, como fue el padre Pascual García Ruiz, que era párroco de Santiago Tanguistenco, lo trajo el señor para acá. Después le ayudó en muchos de los oficios aquí en el obispado, etcétera. Monseñor, ¿usted fue ordenado aquí en Catedral? Yo fui ordenado aquí el 29 de junio de 1976. 76. Me tocó ser el primer ordenado en el nuevo altar. En el nuevo altar de Y el Catedral. presbiterio era muy pequeño, ahí nos tocó. Y mientras estuvo aquí, en la mitra, ¿qué anécdota nos puede platicar? A ver, una. Porque llega gente de todas las parroquias. Llegan sacerdotes de todas las parroquias. Sí, sí, tienes que estar en relación, porque también en nombre del obispo vas a las parroquias a presidir las confirmaciones, la erección de parroquias, el cambio de párrocos, y aquí atender todo lo que venga. El señor obispo, hay casos o cosas que el obispo solamente son propias de él. Uno nada más lo puede canalizar, no puede tomar algunas decisiones. Hay cosas, el vicario general, que es vicario general, pues tiene facultades para muchas cosas a nivel de la diócesis, pero hay cosas reservadas al obispo. Por ejemplo, el obispo tiene reservado todo lo referente al seminario. Hay grupos, por ejemplo, que hacen la última revisión de todos los informes de alguien que se va a ordenar. Se presenta al obispo y el obispo dice sí o no, o espérate, ¿ok? Sí, sí. Entonces tienes que ver todo eso, estar atento, ver a todas las oficinas en que puedes ayudar. Por ejemplo, sin embargo, en el tribunal eclesiástico no hay intervención nuestra, solamente el obispo y el vicario episcopal para la cuestión de la provisión de justicia. Pero el vicario general no puede tener ahí para nada. De acuerdo. Puede ser no juez, puede ser puede hablar, consultor que le pregunta sobre una cosa o canaliza a alguien, pero hasta ahí no. Entonces sabemos cuáles son las funciones propias. Tienes que ver las oficinas. En un dado caso puedes firmar por alguno de los sacerdotes que no está en un momento determinado en una de las oficinas, están los secretarios o secretarias, entonces, porque a veces surge. ¿Cómo va con esa historia de la arquidiócesis? ¿Para cuándo, monseñor? Pues bueno, aprovechando aquí que estamos, y ¿para cuándo la va a terminar? Yo te puedo decir que ahorita ya tenemos computarizado más o menos el 40%. Pero le urge salen más cosas. Así es. Por supuesto que salen muchas cosas de historia que no son probablemente para la diócesis. Yo le llamaría no historia, sino datos para la historia de Toluca. Porque tiene qué cosa, tiene la cuestión de todos los sacerdotes. Luego de cada uno de los sacerdotes también ya prácticamente tenemos de todos todo su itinerario, desde dónde nacieron, cuándo nacieron, cuántos hermanos son, qué lugar ocupa y luego dónde han estado en estos 70 años de la diócesis. Sí. Va a haber una sección necrológica de todos los sacerdotes que han fallecido. De muchos tenemos bastantes datos. Cumple 70 años. Cumplió 70 años ya. Como diócesis. Cumplimos el pasado 29 de septiembre del 2020, 70 años. Sí. Pero ese año, el año 69 de diócesis, fue elevada al rango de arquidiócesis. Así que ahora se diócesis. Como diócesis fue la número 33 de la República, la primera del Estado de México. Y debo decirte
que cuando una visita del arzobispo Lázaro Garza y Ballesteros, 1163 aquí, don Buenaventura Merlín, eso era tema de por otro lado, otro momento, pidió el permiso para restaurar la iglesia de San Francisco, porque en 1860 Miramón cañoneó desde el Cerro del Cóporo hacia acá, porque la iglesia, allí se había inventado Berriozábal y lo hizo, pues lo que no era iglesia. Y entonces quedó muy dañada la torre y otro, y como casi destruida la capilla de San José. Entonces el arzobispo le dice, no, más bien piense en una catedral porque esto era Dios. Estaba el programa de hacer 2 dioses del arzobispado de México, era todo Guerrero, todo Morelos, todo el Estado de México, todo el Distrito Federal, que ahora le dicen malamente Ciudad de México, porque pues, ¿qué es la ciudad? ¿Verdad? Pienso yo. Y se pensaba en 2 diócesis, Toluca y Cuernavaca. Cuernavaca la erigen en 1891, Toluca hasta 1950. Fuera número 33 de la República, que hoy son cerca de 100. Y como arquidiócesis somos la 19. San José dice, me toca, porque es el patrono de la ciudad, Así es. de la diócesis y de la catedral. Ese es el patrón. El patrón. Así es. Y no falla, ¿eh? Que nos hace falta, Monseñor, platicar sobre la catedral, Ya. que será otra charla cosa, en sí. especial sobre la historia de la catedral, porque tiene mucho. ¿Cuántos años se tardó en terminarla y Sí. su consagración, Sí. y ya con el primer obispo, Sí. y todo lo que ha habido, porque ha habido también modificaciones en su construcción? Sí, y también decir que la ampliación que ha tenido esta casa, Sí. la curia, está entrando a la derecha un salón de recepción que originalmente iba a ser el bautisterio de la parroquia, Ok. pero también se amplió con la sala capitular, está ahorita recién restaurada, arriba de lo que es la sacristía, que la sacristía no existió hasta 1976. La sacristía del... De la catedral. De la catedral. La catedral. Porque San José fue catedral provisional. La consagró el señor obispo en mayo de 1952 como catedral provisional. De manera que cuando se hizo la nueva catedral y se consagró el 11 de abril de 1978, entonces se hace un documento para elevar eso al grado de catedral, y acá ya no quedó como Ya no catedral. quedó. Así es. Es la parroquia. Esa parroquia sustituyó en 1867, cuando comenzó a construirse catedral, porque se había tirado ya todo lo que fue el templo, sustituye y pasa la parroquia aquí a San José. Así es, así es. El sagrario, El San sagrario. José el sagrario. Y lo único que quedó de lo antiguo del San Francisco, que tenía 54 metros de largo por 14 de ancho, a 2 aguas, tenía 4 capillas: la capilla de ánimas, San José, la Virgen, la otra, no me acuerdo cuál otro, y otra, a una santa, eran las que tenía. Lo único que quedó fue, y durante mucho tiempo casi en ruinas, lo que hoy le llaman capilla exenta. Yo digo que no es capilla exenta, es la sacristía, terminada en 1709. Todo el menaje, digamos, toda la madera, la desaparecieron. Inclusive un candil de madera, que sabemos más o menos quién se lo llevó, pero no podemos ni decirlo ni afirmarlo porque no se la sé. Y tenía todavía conservado parte de un Pasillo. de un pasillo que venía de acceso a la, porque estaba separado. Sí, sí, sí. Ustedes pueden ver, si vean la catedral, frente al marco de la fachada de San José del Sagrario, que es de noviembre de 1727, con un estilo barroco tequique. Terquique es que tiene muchos elementos indígenas y tiene estuco, no es todo piedra. Pueden ver ahí una maqueta que se ha hecho, Sí. que la hizo el ayuntamiento, de cómo era la distribución del convento. Del convento. Del convento.
Así que estamos aquí sobre el convento. Sí. Y muchos, por ejemplo, hay unos negocios por aquí, sobre todo en lo que es la calle Bravo, que todavía hay restos de los muros. De los muros del convento. Aquí donde franciscano. está cerrado, no sé cuándo se termine ese pleito, lo que fue la La ferretería de Ciudad de Ciudad de México, todavía se pueden ver dos ventanas con barrotes del siglo XVIII, de lo que era la parte franciscana. Así es. Tú subes aquí al bistro, no voy a hacer propaganda, Sí, pero sí, ahí está todavía donde los frailes en la tarde se sentaban junto a las ventanas y podían leer. Y hay muchas cosas. Teníamos el arco de medio el punto, arco de la capilla abierta. que fue la capilla Santa Cruz de los Otomites. Ahora están dos placas en Otomí con el Padre Nuestro y la Ave María. Ah, ok. Pero fue la primera capilla abierta aquí de Toluca. Y la primer misa celebrada puede ser a mitad de lo que es la plaza de González Arratia, que está muy deteriorado la cuestión metálica, Sí. con riesgos de caerse por alguna parte. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver qué se puede hacer. ¿Aquí hay todavía en estas instalaciones algo del convento o es prácticamente todo nuevo? Todo es nuevo, porque además se amplió donde está la librería diocesana, era el estacionamiento del señor Del obispo. obispo. Pero arriba se construyó uno que se utilizó como capilla y la tenían un organismo religioso. Y ahí se hacían confirmaciones. Y más arriba, otra parte que servía de bodega, donde un tiempo estuvo el posseminario, los alumnos que terminaban y estaban un tiempo aquí. Ahora es bodega y ahora está la librería. Y arriba, bueno, hasta arriba. Y en la parte intermedia está Codicosoc, es decir, toda la cuestión de Comisión Diocesana de Comunicación Social, donde se edita la libreta, se edita la revista, el folletito para la misa dominical, que ahorita por indicaciones del sector salud nos han pedido que no se publique para evitar muchas cosas. De ahí se hacen en las parroquias, pues ahorita muchas tienen ya hay comunicación directa. Claro. Para las reuniones ahorita todo ese tiempo lo hemos tenido vía Zoom. ¿Estas instalaciones se comunican con la catedral? Sí, Sí hay comunicación directa, entra uno a lo que es la sacristía. La sacristía. Hay la comunicación directa a la sacristía. Sí. Pues, Monseñor, muchas gracias. Le agradezco mucho que nos haya aceptado esta plática, esta entrevista, esta charla aquí en las instalaciones de la Curia, mejor conocida como Mitra. Sí. Y aquí nos va a permitir, Monseñor, ver algunas instalaciones. Estamos en el patio, pero aquí está. Pueden subir en la parte Pues superior. ahorita subimos. Allá a la sombra del Padre Ecónomo. Del Padre Ecónomo, para conocer un poco más las instalaciones y que sepan los tolucos lo que hay adentro, lo que hay atrás de los portales. Ya hemos hecho ahí algunas otras visitas a otras instalaciones. Estas instalaciones de la diócesis de Toluca están aquí también en el portal. Monseñor, muchas gracias. Y queda pendiente entonces una plática sobre la catedral y después sobre los datos de la arquidiócesis. Y después vamos al seminario. Y después el seminario, por supuesto. Pues ¿De qué año es el seminario? El seminario, su primera piedra, 17 de julio de 1951. De 1951. La donación fue dada el 11 de abril del 51, después de la consagración. Y ahí está el seminario. El seminario. El seminario, claro, el primer año comenzó en Valle de Bravo, 5 de febrero, la fundación 5 de febrero de 1952. Estamos en 68 años que han cumplido. Pero aquí está también el seminario conciliar. Allá sí queda Toluca. mucho todavía de la antigua hacienda de la Gavia. La parte nueva que le hicimos la presidencia, todos los arcos son originales. Donde está la biblioteca es todo original, claro. Y donde estaban los establos, también esa parte se conserva, es original. Pues sí. Y hay tenemos una, donde se guardaba el maíz, ¿cómo se llama? Un silo. Una troje. Un troje. De 1890 más o menos. Se conserva la puerta y todo. Pues ahorita le ponemos fecha, Monseñor, para ir a hacer una
charla, una visita también al seminario. Sí. Gracias y nos estamos viendo en la próxima transmisión aquí entre Tolucos. Gracias.